Padre Chema, muchas gracias. Este tema que quiero que busco que nos platique hoy, nace a raíz de una plática que nos dio alguna vez. Y dije, es que este es un tema que todo el mundo lo tenemos que escuchar. Entonces, muchas gracias. Lo introduzco primero. Padre Chema ha trabajado con jóvenes, con gente, con adultos, diferentes lugares de incluso México, otros países. Y hoy está como director de la sección de señores en el Poniente. Padre Chema, muchas gracias. Bueno, el tema que le quiero preguntar hoy y que nos platique es algo yo creo que es crítico para todas las personas, pero principalmente para aquellos cristianos católicos que digan, quiero realmente acercarme cada vez más a Jesús. Y es el tema de lo que representa la cruz para un católico. Decía San Buenaventura que quien quiera crecer de virtud en virtud y de gracia en gracia, debe de contemplar y reflexionar continuamente sobre la cruz y sobre la pasión. Entonces, padre, pues bueno, para entrar en el tema, le quiero preguntar primero, ¿qué representa la cruz para un católico? Bueno, gracias Paco, felicidades por todas estas entrevistas que estás haciendo y tu trabajo apostólico. Eh, Mira, yo más que la cruz, me gustaría decirte ahora qué representa el crucifijo, porque es diferente. La cruz luego lo podemos ver, yo creo, a lo largo de esta pequeña plática, pero lo más importante es el crucifijo, Cristo en la cruz, ¿no? Es curioso porque, acuérdate cuando dice San Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, la fuerza del cristianismo está en la resurrección de Cristo. Lo que da sentido a todo, lo que dice que todo es verdad y que Cristo es Dios, es la resurrección de Cristo. Esa es la fuerza nuestra, ¿no?, del cristiano. Pero sin embargo, siempre desde un inicio, el crucifijo fue el símbolo del cristiano. ¿Y por qué? Porque para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión. Y ese Cristo crucificado está demostrando el amor que nos tiene. Al final también la vida cristiana, ¿en qué consiste? En conocer el amor de Dios y corresponder a ese amor de Dios. ¿Dónde puedo conocer el amor de Dios en su plenitud? Justo en que Cristo dio la vida por mí y la dio en la cruz. Entonces yo creo que tener el crucifijo con nosotros es un recuerdo para recordar que Cristo, por amor a mí, se entregó y me salvó y me abre las puertas del cielo. Entonces, yo creo que eso sería, en mi opinión, el valor más importante del crucifijo. Ahora, padre, para verlo también desde un punto de vista práctico, a mí me gusta complementarlo de esta forma y quiero también escuchar su opinión. Claro, Jesús viene a este mundo, se entrega por nosotros, muere por nosotros, nos abre la puerta del cielo, todo lo hace por amor a nosotros. Pero yo también lo veo esto como una invitación a nosotros a hacer algo similar, es decir, entregarnos a los demás. No similar tal cual, literal, de morir por alguien más o morir en la cruz, obviamente, pero sí una entrega y un sacrificio hacia los demás, ¿correcto? Sí, es que, lógicamente, si tú haces la experiencia del amor de Cristo, que ha dado la vida por ti, inmediatamente te surge la necesidad de hacer algo por los demás, porque también Cristo ha dado la vida por ti y por él, por cada uno de nosotros. Entonces, también aprender a ver en el otro ese amor de Cristo que también ha dado la vida por él. Entonces, si yo conozco a Cristo, lo amo y lo quiero seguir, evidentemente va a ser natural para mí el hacer algo por los demás y el acercar a los demás a ese amor de Cristo, ¿no? Entonces, es una consecuencia de haber experimentado el amor de Cristo por mí. O sea, lo podría ver como el que yo esté comprendiendo ese amor de Cristo por nosotros es porque también lo estoy haciendo por los demás. O sea, es una forma en la que yo podría decir, si estoy logrando entenderlo de esa forma. O sea, no cabe duda que si tú haces la verdadera experiencia de Cristo, te sale natural ir a ayudar al prójimo, a los demás. Y también es verdad, como en los demás está Cristo, cuando tú también te dedicas a ayudar a los demás, también puedes hacer la experiencia del amor de Cristo por ti. Entonces, es un fenómeno que tiene de los dos lados, ¿no? Okay. Ahora, padre, ya entrando un poquito más al momento de la pasión y todo esto que pasa, que pues es uno de los símbolos más importantes del cristianismo, Jesús empieza ese sufrimiento desde luego desde antes, no desde el momento en que está siendo clavado en la cruz o que está siendo flagelado, ese sufrimiento físico, sino que empieza desde antes y un punto también en donde existe ya ese dolor no solamente por el dolor físico, sino por el dolor del pecado, de las faltas que podemos nosotros cometer y demás, empieza en Getsemaní. ¿Qué símbolo representa ese sufrimiento que hubo en Getsemaní, padre? Bueno, Getsemaní
para mí es la parte más importante de toda la pasión de Jesucristo. ¿Por qué? Y además es un lugar donde nos jugamos nuestra redención. ¿En qué sentido? Tú te acuerdas que hay un pasaje del Evangelio cuando Cristo es tentado antes de su ministerio público, es tentado en el desierto. Y dice el Evangelio, después de que Cristo rechaza las tentaciones, dice el Evangelio que el demonio se retiró hasta otro momento oportuno. Ese momento oportuno es Getsemaní. Cristo llega allí, se encuentra solo, sabes que sus apóstoles se han quedado dormidos, la gente no entiende lo que está pasando, y empieza a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque se le aparece el demonio y le dice, a ver, le empieza a poner delante todo lo que va a sufrir, toda su pasión. Le va a enseñar los 117 golpes de flagelo. Bueno, a ver, no sabemos cuántos golpes recibió Jesucristo de flagelación. Sabemos que la pena judía era menos de 40 latigazos. Sentían que después de 40 latigazos el reo iba a morir prácticamente, entonces la pena era un poco menor, se solía dar 39 latigazos. Los soldados romanos no tenían límite de golpes y lo castigaron los romanos. No sabemos, pero por lo menos seguramente serían los 39 golpes del flagelo, que teniendo en cuenta que tenía 3 puntas, tú puedes multiplicar, pues esos 117 golpes en todo el cuerpo de Jesús, que de hecho, si analizas la sábana santa, pues ves que todo el cuerpo de Cristo está lleno de llagas de la flagelación. El demonio empieza a pintarle todo, ve su coronación de espinas. Nosotros tradicionalmente sabes que ponemos la corona de espinas en la cabeza de Jesucristo. En realidad, por los estudios que tenemos, más bien los soldados romanos coronaban una especie de casco de espinas. Por eso también, con los estudios de la sábana santa, uno puede ver pues multitud de incisiones en la cabeza de Jesús. Probablemente unas 50 espinas podía tener ese casco. Bueno, él le está presentando todo esto. Jesucristo empieza a angustiarse, a agobiarse lógicamente. Y lo más duro, el demonio le dice, y además, ¿para qué haces todo esto? Si para muchos no va a servir de nada. Tu sangre no va a servir para mucha gente. Te van a rechazar. ¿Para qué haces todo esto? Entonces Jesucristo, nos dice el Evangelio, suda sangre. Eso médicamente se llama hematridosis. Por donde salen los poros del sudor le llegó a salir sangre. Dicen los doctores que un cuerpo que ha sudado sangre, pues obviamente está lleno de dolor. Tú imagínate que después de eso va a venir toda la pasión, después de este momento. Tal es la situación de Jesucristo que Cristo le dice, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Está siendo demasiado duro para Jesucristo lo que le está pintando el demonio. La tentación al final para no redimirnos. Y Jesucristo, ¿qué hace? Y esa es una gran lección para nuestra vida. Jesucristo se pone a orar con insistencia. ¿Tú crees que tenía ganas de orar Jesucristo en ese momento? Lo que quería era salir corriendo de allí y que se hiciera la redención de otra manera. A veces a nosotros nos cuesta orar porque tenemos una dificultad, porque no sentimos nada, porque Jesucristo nos enseña aquí que la manera de triunfar en nuestra vida está con la oración. Jesucristo insiste en su oración y entonces empieza a sentir un cierto consuelo que le da la oración y decide, por amor a ti, por amor a mí, ir a la pasión. Sabe que su sangre para algunos no va a servir, quizás, pero también sabe que para otros muchos hombres y mujeres esa sangre los va a salvar. Y por nosotros decide levantarse e ir a la pasión. De hecho, si tú analizas, ese hombre destrozado de Getsemaní, angustiado, agobiado, que hasta los apóstoles cuando lo vieron les dio miedo ver, nunca habían visto al maestro así, el maestro dominaba la situación, era Dios. En ese momento, pero cuando él ya decide ir a la pasión, se vuelve ya un rostro sereno de Cristo. En ese momento el demonio ha perdido la batalla. Y aunque Cristo tiene que pasar por toda la pasión, ya ha empezado su triunfo por nosotros. Por eso Getsemaní para mí es tan esencial. Creo que dijo algo clave aquí, padre, y fue con lo que empezó esta respuesta, que el demonio se retiró en una temporada para regresar después, que incluso yo creo que con más fuerza y con más argumentos, que eso puede ser algo que pasa también en nuestras vidas, en donde se nos presenta, nosotros podemos decir, es que esto no, y después igual nos podemos confiar, podemos apartarnos de Dios, y luego llega con más fuerza. Y otro tema que acaba de decir también usted clave, y yo lo he ido experimentando cada vez más, porque yo creo que es un tema como puede sonar un poco abstracto, puede sonar poco práctico, puede sonar poco útil, que es el tema de la oración. Yo creo que hay cosas que no se resuelven
por naturaleza humana, por naturaleza propia, que cuando hace la combinación, yo hago mi parte y dejo que Dios haga su parte, ahí es cuando empiezan a pasar ciertas cosas. Ahora, a mí algo que también me gusta mucho es que de la pasión, pues usted lo acaba de decir ahorita, Jesús, siendo Dios, vino a sufrir. Es un Dios que para nosotros vino aquí a entregarse por nosotros. Estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama La Verdad de Guadalupe, que es la historia de la Virgen de Guadalupe y demás, y habla un poco del contexto histórico antes de la llegada de los españoles a México, y pues habla de los dioses en aquel entonces, ¿no? Pues eran los dioses, el sol, la luna y demás. No vinieron a sufrir por nosotros. El Dios en el que nosotros creemos vino aquí y se quiso igualar a nosotros en ese sufrimiento físico, mental, sufrimiento interno, sufrimiento en varios frentes. Ahora, y no solamente eso, sino que también gente cercana a él, su madre, la Virgen María, sufrió al verlo así. ¿Cuál es el símbolo de la Virgen María dentro de la Pasión, Padre? Bueno, vamos con cosas muy interesantes. Bueno, antes de responderte a lo de las Marías, me vino en mente ahora también este momento de entender que Cristo se pone en nuestro lugar y da la vida por nosotros, nos tiene que llevar a tener una gran confianza con Él. Porque tú en quién confías en la vida. Tú confías en quien te ama. Puedes encontrar mucha gente que dice, oye Paco, te aprecio mucho. ¿Quién sabe si será verdad o no será verdad? Pero, perdón, pero en alguien que ha dado la vida por ti, en ese sí confías. Entonces, muchas veces en la vida tenemos que recordar esto. Y yo, cuando veo al crucifijo y veo a Cristo, digo, hombre, yo lo que diga Cristo sí confío, porque lo está diciendo por mi bien, porque lo ha demostrado dando la vida. Entonces, esto también es muy importante para la confianza en Dios, que muchas veces nos cuesta confiar en Dios. Bueno, ahí está la respuesta para que podamos tener más seguridad en confiar en Él. Pero bueno, sobre la Santísima Virgen, bueno, yo diría que el único consuelo que tuvo Cristo en su pasión fue el encuentro con la Santísima Virgen, eso que nosotros le decimos la cuarta estación del Vía Crucis, ¿no? Cuando se encuentra con María, ¿por qué? Porque Cristo ve a su madre fiel junto a él, entendiendo lo que estaba pasando, siendo en definitiva corredentora también de nosotros. Y fue el único consuelo de él. Y yo creo que ese encuentro para Cristo debió suponer muchísimo. Ahora, también he pensado una cosa. ¿Cuál es el consuelo de María en la pasión? No tuvo ningún consuelo. Cristo tuvo a María, pero ¿cuál fue el consuelo de María? Esto también a mí me ayuda mucho a entender el amor también que María me tiene como madre. María nos aceptó como madre al pie de la cruz cuando éramos pecadores, lo seguimos siendo, pero cuando todavía no habíamos sido redimidos por Cristo, como que Cristo le dijo, ¿sabes qué, madre? Ahora vas a perder a tu hijo y tus hijos van a ser estos, los mismos que con su pecado me están crucificando. Y María nos acepta en esa circunstancia. Es muy fuerte porque siempre hemos escuchado, María es nuestra madre y qué maravilla, y es verdad, pero lo que debió suponer a ella aceptarnos como hijos en ese momento. Por eso una madre así incondicional, pues también es un regalo para nosotros. Y aprovecho también para decirte algo que lo digo muchas veces, seguramente me has escuchado en algunas de las meditaciones o pláticas. Siempre digo que la devoción a la Santísima Virgen es prenda de salvación eterna. Alguien que está cerca de la Virgen lo va a llevar al cielo. ¿Y por qué? Hay una frase muy bonita que contaba algún padre una vez. Porque cuando llegues al cielo, Cristo te va a decir, bienvenido, Paco, mi madre me ha hablado mucho de ti. Y si su madre le ha hablado de ti, pues evidentemente el Señor lo va a tener muy en cuenta. Por eso, entender el amor de María a nosotros en la pasión también y entender que ser devotos de la Virgen es estar acercándote al cielo. Y una forma de acercarnos a la Virgen, a mí me llamó mucho la atención, pues en la historia de la Virgen de Fátima, que es muy bonito. Y como la Virgen de Fátima le decía pues, a los tres niños, a los tres pastorcitos, les decía, recen, recen el rosario, recen y les decía también, fórmense de alguna forma. Pero sí, yo he notado este comentario, claro que lo he escuchado suyo, padre, y lo he escuchado de algunas otras personas, la importancia de María para acercarnos a Dios, como medio para acercarnos a Dios, y como medio también, ahorita lo decía algo muy bonito, como un medio de consuelo, a veces ante la turbulencia, situaciones duras de la vida, encontrar paz ahí. Mire, padre, yo algo que he reflexionado
del tema de la pasión, que pues, a final de cuentas es el sufrimiento de Dios aquí en la tierra, que también nos recuerda que, pues de alguna forma, nosotros, a ver, no vinimos a este mundo solamente ni a divertirnos, ni a descansar, ni a buscar comodidad, y tampoco venimos solamente a sufrir. Venimos a seguir una misión que puede implicar sacrificio, que puede implicar éxitos, que puede implicar alegrías, descanso, puede implicar muchas cosas, pero hay que seguir esa misión. Ahora, en esa misión, sin duda alguna, va a haber retos, va a haber batallas, va a haber problemas, va a haber debilidades. Y me gusta mucho lo que decía un autor, C.S. Lewis, que decía, el estar cerca de Dios no es la ausencia de problemas, sino la paz dentro de los problemas, tener a Dios. Y yo creo que alguien que encontró la paz en la pasión o de alguna forma encontró a Dios y de ahí fue cambiando su vida fue el cirineo, que se acerca a ayudar a Jesús en la cruz. ¿Cuál es el símbolo del cirineo en la pasión? Cómo no. Bueno, más que el símbolo, la enseñanza, ¿no? del cirineo, porque es un personaje histórico. Ahora, antes una cosa interesante, también te comento esto. En esta vida estamos, según el fin de la vida en el catecismo, en esta vida estamos para servir a Dios y salvar el alma. En pocas palabras, esa misión que dices tú, para el cristiano, bueno, para todo hombre, tiene que ser servir a Dios y al final ganar el alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No llegamos a la eternidad al cielo, no sirvió de nada lo que hemos hecho. Si todo lo que hacemos al final logramos llegar al cielo, pues valió todo la pena. Entonces es importante también en la vida recordar que esa misión de la que hablas tiene que pasar por este fin de nuestra vida, ¿no? Bueno, el cirineo a mí también me apasionó cuando conocí más un poco esta historia que está también reflejada en el Evangelio y en las cartas de San Pablo. Yo empezaría diciéndote qué mala suerte tuvo el cirineo. Un hombre que viene del campo, un hombre que viene de trabajar, y justo cruza en el momento en el que este cortejo de la pasión, donde Cristo con los soldados romanos y los dos reos que iban a morir con Cristo en la cruz, están cruzando por ese momento por allí. Y este pobre hombre llega allí, los soldados romanos ven que Cristo ya no tiene fuerzas para seguir, que la cruz ya le está pesando, el madero que iba cargando y con todo el castigo que había sufrido no iba a llegar quizás al Calvario, entonces hay que echar una mano y ven a ese hombre, lo agarran sin ni preguntarle nada y lo meten a que cargue la cruz con Cristo. Uno diría, oye, pues mira que es mala suerte, justo tuvo que pasar por ahí. ¿Qué pasa después? Este hombre empieza a cargar la cruz con Cristo. Recibiría también, lógicamente, alguno de los golpes que iban recibiendo Cristo ya no, porque los soldados no le seguían pegando, pero los ladrones que iban con él recibían también su golpe. Normalmente a los reos los ataban de las cuerdas por la pantorrilla, los iban llevando atados, y lógicamente en esos movimientos había muchas caídas. Nosotros en el Vía Crucis decimos que Cristo cayó 3 veces, probablemente cayó más veces. En las visiones de Santa Catalina de Emmerich, ella habla de 7 veces que fue cayendo, caería varias veces. Entonces, el cirineo pues caería también. Y poco a poco este hombre, pues seguramente mirando el rostro de Cristo, pues se fue convirtiendo. Oiga, padre, ¿cómo sabe usted que se convirtió o no se convirtió? Bueno, en Mateo 15 leemos que este cirineo, que venía del campo, era el padre de Alejandro y de Rufo. Después tú te vas a la carta de los Romanos 16 de San Pablo, y San Pablo dice, ya han pasado unos años, ya Cristo ha resucitado, ya San Pablo, y San Pablo dice, mando un saludo a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que es como mi madre. Es decir, la esposa del cirineo, el hijo del cirineo, el cirineo, fueron cristianos, de los primeros cristianos, modelo. Si eran modelo para San Pablo, eran unos verdaderos santos. Lógicamente, esa cruz que el cirineo cargó llevó a la conversión de toda su familia y a ser un modelo para los primeros cristianos. Ahora la pregunta es, ¿fue mala suerte o fue buena suerte la que el cirineo tuvo? ¿Y qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Hay veces que llegan cruces inesperadas en nuestra vida, que no merecíamos, que no esperábamos, como la del cirineo. Pero si tú cargas esa cruz, aceptas esa cruz y la cargas con Cristo, esa cruz siempre tendrá una bendición para ti, para tu familia, para lo que Dios quiera. Siempre detrás de una cruz que Dios permite, cuando la has aceptado, luego vendrá
una bendición. Y esto es muy importante para nuestra vida, porque al final la moneda de nuestra vida es la cruz y luego la resurrección y la bendición. Entonces, qué importante es entender esto para unirnos a Jesucristo en esa cruz que Él la carga con nosotros. A fin de cuentas, el Cirineo cargaba un pedacito pequeño de esa cruz. Pero ese ayudar a Cristo con ese pedacito de cruz le supuso que toda su familia fue de los primeros cristianos ejemplares. Entonces, se puede sacar mucho de esta meditación. Sí, ¿no? Y ahorita algo que decía padre muy bueno es, a ver, yo creo que no hay nadie que realmente se haya entregado a Jesucristo que se haya arrepentido. En el momento, pues vendrán renuncias, dificultades, cuestionamientos, pero una vez que dice, va, te ayudo, me la juego contigo, no me viene nadie a la mente un caso que haya dicho, Así me es. arrepiento de haberlo hecho. Y yo creo que aquí eso es algo clave. Ese símbolo que usted acaba de decir del cirineo, yo creo que es poco comentado. Yo nunca lo había escuchado fuera de usted, padre. Pero gracias a él, gracias a esta decisión que él tomó, su familia conoció a Jesús, bueno, conoció el Sí, esto es verdad. cristianismo, que yo creo que eso es a lo que estamos llamados todos. Y yo lo veo de esta forma. La fe es un don, pero también es un acto de voluntad. Mucha gente podemos irnos acercando a la fe, pero por una voluntad propia. Pero lo que sí es que Jesús, cuando dos de los evangelios terminan diciendo, vayan y prediquen a todo el mundo mi palabra, en Marcos y Mateo, terminan así. Es la misión compartida que tenemos. Entonces el cirineo, al haber dicho que sí, está de alguna forma también yendo a compartir. Como decía San Francisco de Asís, hay que predicar el evangelio en todo momento usando palabras cuando sea necesario, ¿no? Predicarlo con el testimonio. Ahora, esto también de la mano, padre, con pues uno voy a llamarlo otros símbolos de la pasión, que es que Jesús necesita en nosotros y, como dice, tengo sed. ¿Qué quiere decir esto de tengo sed? Bueno, sabes que es una de las 7 palabras que decimos de Cristo en la cruz. Cuando Cristo ya es crucificado, probablemente como a las 12:30 del día, estaría crucificado a 12:30 hasta las 3 que murió. Es normalmente lo que pensamos que Cristo estuvo en la cruz. En la cruz normalmente la gente moría de asfixia. Estabas colgado y los pulmones no podías respirar bien y ibas muriendo de asfixia. Obviamente cuando alguien te está asfixiándose, lo menos que quiere es hablar. Por eso las palabras de Cristo en la cruz las dice con un profundo sacrificio, con una gran dificultad, pero son un testamento muy importante. Y una de esas, quizá la más sencilla, la más corta, fue la de tengo sed. También un crucificado se está muriendo de sed, tiene la lengua pegada al paladar, nos dice también la Escritura, ha perdido mucha sangre, entonces obviamente la sed es espantosa, es un tormento muy grande que el crucificado vivía. De hecho, había por eso también sabemos que había, como es la famosa hiel mezclada con vinagre, que se les ofrecía a veces a los crucificados un pequeño atenuante que se les daba. Imagínate cuál sería el tormento para que los mismos soldados romanos estuvieran dispuestos a ofrecer esa hiel de vinagre, ¿no? Pero obviamente Cristo no hablaba de esa sed, que también la tenía, evidentemente. Yo creo que él hablaba de la sed que tiene de nosotros. La sed que habíamos platicado desde Gesamini, que esa sangre que él estaba dando nos sirviera de redención. Al final podríamos decir, tengo sed de ti, ¿no? Cristo diría, tengo sed de ti, te necesito a ti, tengo sed de que tú hagas algo para que este sacrificio y esta sangre no se pierda, para que te sirva no solo a ti, sino a otras personas. Tiene sed de ti. Por eso un cristiano es un apóstol, es alguien que tiene que llevar la fe a los demás. Hoy nos hemos convertido muchas veces en cristianos muy cobardes, donde el mundo nos está orillando a vivir nuestra fe, pero en nuestra casa, en nuestra casa. Y esa fe del cristiano que tiene que darla a conocer en donde va, se está perdiendo. Y creo que es una llamada a decir, ¿qué estás haciendo con tu fe? Tengo sed de ti porque ¿qué estás haciendo con la fe que te he dado? ¿La estás guardando nada más para ti o eres alguien que la estás llevando a otras personas? Y obviamente, lo decíamos al inicio de la plática, ¿no? También hay otras personas que me dicen, tengo sed de ti. Hay mucha gente que tiene sed de ti, que necesita que le lleves el mensaje de Cristo, que necesita que le lleves también lo necesario para vivir. ¿Cuántos apostolados, ¿no? Gracias a Dios tenemos aquí ahora para ayudar, que si en el basurero de Nesa, que si a los migrantes, que es todo un tema, una gran preocupación que tiene el Papa, que tiene la Iglesia.
¿qué estamos haciendo? Porque también hay sed de Cristo en esas personas, ¿no? Pero evidentemente lo más importante es entender que esas palabras me las dirige directamente a mí, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le voy a responder yo ante esta pregunta? Sí, padre, yo creo que, justo como lo acaba de decir, hay veces que si nosotros no somos quien lo transmitamos, puede ser que no le llegue a algunas personas, que nosotros hayamos sido las personas escogidas, como está la fábula, ¿no? De la persona que se está hundiendo, ahogando en el mar y que le reza a Dios, Dios, mándame a alguien y todo. Y siempre lo vemos como desde el que se está ahogando, que llega el barco y dice, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar y así. Y se ahoga y le dice a Dios, oye, pero ¿por qué no me mandaste a nadie? Claro, te lo mandé, ahí estaban los barcos que yo te mandé. ¿No? Pero muchas veces lo vemos de ese lado y lo podemos ver también desde el otro ángulo. Puede ser que Dios nos esté mandando por alguien y que nosotros no estemos yendo. Y con esto que dice también, Padre, los frutos que hay. Hay una, bueno, me gusta verlo de esta forma. En un bosque pues hay muchísimos árboles, pero no todos los árboles generan frutos. Es más, la mayoría no tiene ningún fruto. Y eso puede ser un símbolo para también nosotros los cristianos, decir, bueno, llevo el título, llevo la intención, pero estoy realmente generando esos frutos, como dicen los evangelios, por nuestros frutos nos van a conocer. Y un fruto es precisamente ese que dijo, lo dijo Jesús, tal cual, así cierran dos evangelios, vayan y prediquen el evangelio en todas partes, en todas partes. Y también esto me resuena un poco, algo que decía, no relacionado con la fe, pero lo decía Albert Einstein, decía, el mundo no va a ser destruido por las personas que hacen el mal, sino por las personas que vemos el bien que se debe hacer y no hacemos nada. Y yo creo que a veces, fuera de no solamente no hacer nada, igual y podemos hacer el mal o apartarnos, como lo hizo Pilato. Pilato por dentro posiblemente sabía qué tenía que hacer. Le resonaba algo por dentro que le daba miedo tomar la decisión que le estaban pidiendo que tomara. Pero ¿cuál fue el símbolo de Pilato, padre? Bueno, si realmente, y nos podemos identificar muchas veces también con él, porque al final Pilato no siguió a Cristo por su respeto humano, por el miedo al que dirán, por perder el poder que tenía, porque hablaran mal de él. Hoy en día vivimos mucho así, o está muy de moda la tiranía de lo políticamente correcto, ¿no? Hay que ser políticamente correctos. Y eso es una falacia. Hay que vivir para defender la verdad. Pilato es el ejemplo de quien traiciona su conciencia y no vive la verdad. Y fíjate, Pilato tuvo dos luces, por así decir, para haber hecho lo que debía. Primero, en su conciencia le decía, este hombre es inocente. Yo no encuentro razones para condenar a este hombre. Era obvio, lo dice el Evangelio que así lo pensaba y así se lo dijo a los judíos. No entiendo, o sea, este hombre no ha hecho nada malo, ¿no? Y después tuvo otro signo, creo que es en Mateo, donde leemos que su esposa, ¿no? Su esposa le dijo a Pilato, he tenido esta noche una serie de sueño, no, este hombre es justo, o sea, este hombre no hagas nada por él, es un hombre justo. Entonces Dios le mandó también a Pilato el recordatorio de su esposa para decir, oye, este hombre es justo. Pero a pesar de eso, se lava las manos. Aparentemente, por decir, bueno, yo no sé qué vais a hacer con él, pero yo me lavo las manos, ¿no? Al final, no, su cobardía le llevó a eso, a lavarse las manos. ¿Cuántas veces nosotros nos lavamos las manos ante circunstancias que vemos que podemos hacer, ante circunstancias que vemos que la verdad está en otro lugar y decimos, bueno, pues que lo haga otro, ¿no? Yo aquí no me meto. Entonces, es muy fácil criticar a Pilato, pero ¿cuántas veces hemos sido Pilato nosotros en la vida? Pero tenemos que aprender, a partir, ojalá, de esta Semana Santa, que tengamos el valor de defender siempre la verdad, de no traicionar nuestra conciencia, de que cuando veamos lo que es cierto, ser capaces de ir contra eso políticamente correcto, ¿no? No sé, hay muchos ejemplos, tengo ejemplos tontos, pero que nos hacen ver un poco cómo a veces hemos estado arrinconando nuestra fe y somos cobardes en ese sentido. Muchos de nosotros, o vosotros, laicos comprometidos, pues estáis en casa y antes de comer bendecís los alimentos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros hacéis eso en un restaurante, por ejemplo? Nos da pena que nos vean bendiciendo los alimentos. Nos da pena que nos vean siendo testigos de nuestra fe. Bueno, y hay muchas cosas así. Entonces, creo que es un momento importante, reflexionando en esta circunstancia,
de este pobre hombre que al final pues se quedó vacío. Sí, retuvo su título ahí, romano que tenía, no sé hasta cuánto tiempo sería, unos años más, pero pues traicionó su conciencia. No sé qué pasaría con su esposa. Hay una tradición que cuenta que su esposa fue una gran cristiana también, que lo abandonó. No, eso no lo sabemos, ¿no? Pero ciertamente este hombre no fue feliz, porque traicionó su conciencia, y nadie que traiciona su conciencia puede ser feliz. Podrás dormir a ratos tranquilos, pero nunca dormirás bien si has traicionado tu conciencia. Y creo que es importante defender nuestra fe en este mundo, ¿no?, tan agresivo, que ya no es cristiano. El mundo que nos toca vivir ahora, que va a tocar vivir a tu hijo, ya no es cristiano. Pero tenemos que aprender a vivir con autenticidad. Y para eso volvemos a lo que hemos platicado también en la plática. Si no somos hombres de oración, será imposible que defendamos la verdad. Porque la fuerza y la valentía nos la va a otorgar Dios nuestro Señor desde nuestra oración. Y fíjate, ejemplos contrarios, muy significativos. Y además los dos murieron igual. ¿Por qué murió San Juan Bautista y le cortaron la cabeza? Por defender la verdad. Por decirle a Herodes que no podía estar con la esposa de su hermano. Por defender la verdad. Hoy nos cuesta mucho defender la verdad. Él dio la vida, le cortaron la cabeza por eso. ¿Por qué murió Santo Tomás Moro? También en el siglo XVI, igual, por defender la verdad, y decirle a Enrique VIII que no podía ser el jefe de la iglesia, que eso era un invento de él. Le cortaron la cabeza. Vale la pena morir por la verdad. Y creo que, por cierto, hablando de Santo Tomás Moro, hay una frase que me encanta de él. A lo mejor no tiene que ver mucho con esto, pero no quiero dejar de decirla porque es para que la llevemos a la oración, precisamente. Él dijo esta frase: no hay tristeza en esta vida que no pueda curar el cielo. Ahí te la dejo para que la medites un día en tus oraciones. Totalmente. Yo creo que el tema de la oración, que a veces nos puede, bueno, a mí, a veces puedo decir, no será un poco una pérdida de tiempo dedicarle 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Vamos a dejar fuera el tiempo. Y a veces me cuestiono y digo, si Jesús, que nosotros creemos, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y le dedicaba tanto tiempo a la oración, ¿qué no tendríamos que hacer nosotros? No hay un valor ahí gigantesco. Y es más, hasta lo pongo ya en temas más en concreto. Pues él salió a su vida pública alrededor de los 30 años. Fueron 30 años que él estuvo seguramente mucho en oración. Y luego se fue 40 días al desierto a orar. Y luego se fue toda la noche antes por los discípulos a orar. ¿Qué no tendríamos que hacer nosotros? Y el valor que hay aquí detrás de la oración. Por eso la Virgen de Fátima, ahorita lo decía, le decía a los niños, recen, recen. Ahí hay un valor muy grande. San Juan Pablo II decía que la oración era el mejor tiempo dedicado a uno mismo y a tu familia. No tengas miedo a perder tiempo en la oración, porque no solo te ayuda a ti, ayuda también a tus seres queridos, ayuda a todo. La oración es lo que nos pone en comunicación con ese Jesucristo, donde sentimos ese amor, esa confianza, de donde parte todo, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a dedicar tiempo y a perder tiempo en la oración. Siempre tendrá fruto. Realmente. Padre, y un poco ya para concluir también y relacionado con el tema de la cruz y el tema de, no me encanta decirlo así tal cual, pero del sufrimiento que representa para nosotros. La palabra sufrimiento podríamos querer apartarla y siempre buscar eliminar problemas, salirnos por otro lado, evitar el conflicto por lo que decía ahorita, políticamente correcto. ¿Qué valor hay en el sufrimiento? Mira, pues desde que Cristo lo vivió y nos rescató de esa manera, a partir de entonces todo sufrimiento tiene un valor redentor. En esta vida estamos, Paco, para llegar al cielo. El sufrimiento es parte del camino para llegar al cielo. A veces nos gustaría no sufrir, eso es humano, le pasaba a Jesucristo, lo hemos platicado. Pero hay que entender que si ese sufrimiento me ayuda a llegar al cielo, que es mi meta, para estar plenamente feliz toda la vida, pues bendito sufrimiento en ese sentido. El sufrimiento es redentor, tiene todo el valor del mundo. Cualquier pequeño sufrimiento, pequeño o grande, ofrecido a Dios nuestro Señor, ofrecido por una intención, ofrecido por amor a Dios, se convierte en redentor, se convierte en camino de redención, en camino de llegar al cielo. Cuando estemos en el cielo, hay una frase en Juan 16, cuando Cristo está hablando con los apóstoles de las moradas del cielo. Y dice Cristo en el Evangelio,
Ese día, cuando estéis en el cielo, no me preguntaréis nada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dijo Cristo eso? Porque cuando llegas al cielo y ves tu vida y ves que ese sufrimiento que Dios permitió, esa enfermedad de tu hijo, fue un camino para llegar ahí al cielo y estar plenamente para siempre en el cielo, no le diremos, Señor, ¿por qué estaba enfermo mi hijo? ¿Y por qué tuvo esto? ¿Y por qué? Le dimos, Señor, gracias, porque eso nos trajo hasta aquí, que es nuestra vida. Porque ¿cuál es nuestro tema? Que nosotros vivimos, Paco, como si esta fuera siempre nuestra vida. Esta vida que tú y yo vivimos aquí, los años que Dios nos toque vivir, es una gotita en medio del océano. La vida es la eternidad, esa es la vida. Esto es un pasaje, un camino hacia allá. Entonces, ¿de qué me sirve no sufrir nada aquí, tener todo? Si al final no voy a llegar al cielo, de nada. Y entonces, ese sufrimiento unido a Cristo tiene, como hemos dicho, como la cruz del Cineo, siempre es bendición, siempre me lleva a eso, a ese lugar donde quiero llegar. Por lo tanto, tenemos que aprender a verlo de esa manera, y es que es la manera real, es que esa es la realidad. Sería un masoquista de nuestro Señor si permitiera el sufrimiento solo por el sufrimiento. El sufrimiento siempre tiene ese camino. Y luego analiza eso también. Los santos son las personas más felices en esta vida y que hoy tienen su corona. ¿Tú conoces algún santo que no sufriera? ¿Algún santo que no cargara la cruz? Es imposible. Entonces, hay que aprender de los santos, porque los santos nos enseñan el camino verdadero. Ellos han sido como nosotros y han pasado y han triunfado. Hay que aprender mucho de los santos. Ahora qué bonito, ahora pronto se va a canonizar le voy a tocarlo a Cutis, ¿no? Por ejemplo, ahora que es el 27 de abril en Roma. Me está diciendo un padre que vive en Roma, es impresionante, ves el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti, dice que le crece el pelo, es impactante, lo ves, parece vivo, hasta le crece el pelo. Y él tenía 16 años y su camino de santidad fue, oye, también tuvo sufrimiento con su leucemia, pero tampoco digas que fue, pero él amó a Cristo, quiso Cristo vivir cerca de Cristo, Eucaristía, nos enseña la Eucaristía como camino al cielo. Hay que aprender de los santos. Y todos los santos nos dan esa lección para vivir ese sufrimiento que platicamos. Padre, yo creo que aquí un tema polémico o que puede ser una de las razones por las que nos cueste trabajo el sufrimiento como un camino para la eternidad es tener dudas de la eternidad, ¿no? Pues no tendremos ninguna certeza. Hay señales como los milagros. Bueno, tú no tendrás certeza, yo sí tengo una certeza moral absoluta de que voy hacia el cielo. De que existe. O sea, yo creo que el tener evidencia tan cercana como saber que esto es una mesa, ver así el cielo así tan cercano, pues es difícil verlo así. Hay señales claras, como decía, los milagros, hay muchas señales por ahí que si uno le va estudiando y todo, por eso hay gente que decía Pasteur, decía, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Porque cuando uno lo va estudiando dice, no, aquí hay algo más, desde la creación del universo, la creación del ser humano, los milagros, cómo los explica uno los milagros, la sábana santa, la misma Virgen de Guadalupe, cómo lo explica uno. Ahí están las señales. Ahora, que igual a veces no haya hecho uno la investigación o se haya metido a estudiarle y demás, ok, pero para muchos podemos decir, híjole, ¿será cierto esto o no? Pero esto se lo platico por lo siguiente, porque también he escuchado varios argumentos que todos se encaminan y que su conclusión es que lo más inteligente es pensar en una eternidad, porque aunque no tengamos la certeza, todo lo que esté en juego, cualquiera diría, oye, y lo voy a poner así como un ejemplo, si me dijeran, vas a presentar un examen dentro de un año y si repruebas este examen, pues nunca vas a encontrar trabajo, no vas a poder tener serie de cosas, ¿no? Pero si lo pasas, vas a encontrar un buen trabajo, vas a tener tal, ¿no? Y además te doy 90% de probabilidad, por decir un número, de que no lo vas a presentar, de que te van a decir que no. Y un 10% que sí lo vas a presentar. Yo creo que ahí, digo, yo viéndolo diría, yo no me la puedo jugar. No me la puedo jugar porque si existe esa probabilidad de que presente el examen, si lo repruebo, no, lo voy a hacer porque, aunque no tenga toda la certeza, todo lo que esté en juego es demasiado grande. Entonces, por eso, regresando al argumento, dicen, esto lo he escuchado ya en diferentes formas, pero el mayor nivel de inteligencia es creer que hay una eternidad. Mira, yo no soy ningún científico como tú, ni he leído tantos libros como tú de estos, pero, a ver, al final
hijo mío, esto es un tema de fe. Mi certeza me la da mi fe. Yo no he subido al cielo. Bueno, Dios me ha concedido algún momento especial, pero obviamente no he estado en el cielo, pero tengo una certeza de fe moral. Todos nosotros, cualquier hombre, se reflexiona un poco, porque tiene un alma, se da cuenta que él siente el deseo de eternidad. O sea, para él sería muy difícil, efectivamente, como dices tú, pocos hombres pueden pensar, bueno, me muero aquí como un perro y mañana no hay nada más. Esto se acaba aquí el día que me entierran. Es difícil, la mayoría de nosotros tenemos ese sentimiento de que hemos sido hechos para una eternidad, para algo más. Nuestra alma nos hace venir. No puedo acabar mi vida simplemente así, ¿no? Y luego ya nada más. Pero bueno, como quiera, el tema es un tema de fe. Por eso la fe es tan importante y hay que pedirla. Pero, ¿qué argumento, por así decir, si quieres, histórico, me puede ayudar más a creer en la vida eterna? Al final, si Cristo ha resucitado y nos dice que hay vida eterna y ha resucitado, pues ahí está la verdad. Pero tenemos un gran ejemplo en los apóstoles. Tú imagina esto. Los apóstoles acaban de ver morir a Cristo. Están muertos de miedo. Saben que pueden ir por ellos ahora. Saben que han ido con el Maestro. Y la prueba es que se desperdigan, desaparecen y se meten debajo del agujero que encuentran. Están muertos de miedo. Luego se reúnen ahí en el cenáculo, las puertas cerradas, todos angustiados, sin sentido, porque toda su vida se ha perdido. Y de repente, a los 3 días, ven a Cristo resucitado. Oye, ¿por qué vieron a Cristo resucitado y no fue una mentira que robaron el cuerpo de Jesús, como decían los judíos, no? Hombre, tú como apóstol estás muerto de miedo. No sé. Y de repente, a los 3 días, abres la puerta y empiezas a predicar y empiezas a hablar de Cristo y empiezas a jugarte la vida. Si tú no has visto a Cristo resucitado y te ha dado esa fuerza, ¿cómo es posible que ahora o sea, nadie da la vida por una mentira, ¿no? No creo que estén tan idiotas dar la vida por una mentira. Todos acabaron, además, todos mártires, menos a Juan, ¿no? Que murió de viejo. Pudo también tener su martirio, por fue desterrado, pero bueno, todos al final dieron la vida por Cristo. Obviamente, si no te has encontrado con Cristo resucitado, no lo haces. Entonces, el que Cristo, ¿cuál es el mensaje de los apóstoles? Que hay vida eterna, que Cristo ha resucitado y tenemos el cielo. Y por eso los primeros cristianos iban cantando al circo romano. ¿Por qué iban cantando al circo romano? Porque sabían que en unos minutos iban a estar en el cielo. Entonces, es un tema de fe, pero es un tema de nuestra vida cristiana y de la resurrección de Cristo que da sentido a todo y que entonces Él, habiendo vencido la muerte, nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Entonces, esa es nuestra fuerza y eso es lo que creemos los cristianos, ¿me explico? Entonces, es un tema de fe, pero es un tema que también, si quieres, a este nivel histórico de ver lo que los apóstoles y que nuestros primeros cristianos nos fueron transmitiendo, vivieron con sus vidas la respuesta a un Cristo resucitado que les decía: y dice predicar esto para la salvación de las almas para la eternidad. Hablando de la fe, ahorita decía Padre Jack, medio también para ir concluyendo ideas, oía también que el opuesto de la fe podríamos pensar que es la duda. Y no, que el opuesto de la fe es más bien la certeza, querer tener certeza de las cosas. No, hay estas señales, pero el querer tener certeza de todo es imposible, es imposible. Ahora, Padre, una pregunta muy difícil, pero ya también de conclusión. Si tuviera 30 segundos para decirle a alguien que está dudando de su fe y del camino, el camino al cielo que implica sacrificio, ¿qué le diría? Bueno, pues mira, yo le diré una cosa, y es que le dé una oportunidad a Dios. La fe es un don. Yo tengo la fe, gracias a Dios, porque me la transmitieron mis padres, es un don que Dios me dio y la he tenido y nunca la he perdido. Pero hay gente que tuvo su fe y la perdió, o gente que nunca ha tenido la fe, o gente que no ha conocido el mensaje de Cristo, etc. ¿Qué diría yo a alguien que no tiene fe? Le diría: dale una oportunidad a Dios. Dile: Señor, yo no creo o dudo, pero si existes, pues dame la gracia de creer en ti, porque creo que vale la pena. ¿Tú conoces a alguien que tenga una fe viva y profunda y no sea feliz? Y hay gente de una fe profunda. Yo tengo la gracia de ir a Medjugorje, unas experiencias de matrimonios, y me ha tocado ver, quizás para mí Medjugorje es el lugar más sobrenatural del mundo, es algo muy especial, ¿no? Por sus frutos lo conocerán, las conversiones que hay, tantas cosas. Y me ha tocado, por ejemplo, una de nuestras guías, una chica joven, croata, y una mujer
guapa, la ves, tiene un niño, un bebé, ves cómo te cuenta las cosas, ves la fe que tiene y uno dice, oye, qué maravilla, qué fe tiene, cómo vive. Pero es una chica que perdió su primer hijo, que acaba de morir su mamá, que tiene las mismas broncas económicas que nosotros, o más, bastante más. O sea, no es que su vida sea fácil, pero ¿por qué vive con esa paz y esa felicidad? Porque tiene una fe enorme, que ni tú ni yo tenemos. Entonces, la fe da paz, da felicidad. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? No pierdes nada, ¿no? Por buscar esa fe, por buscar esa paz, dar una oportunidad a Dios. Dile, Señor, ayúdame, ayuda. Los que tenemos poca fe, dile, Señor, aumenta mi fe. El que no tiene fe, que le diga, Señor, aumenta mi fe, o dame el don de la fe. Ese es el consejo que yo le daría. Sí. Que probaran a arriesgar por Cristo. Y yo, ahorita que decía esto, padre, la alegría que puede tener alguien que está aspirando a acercarse cada vez más a Dios es una alegría distinta, es una alegría pacífica, no es una alegría, vamos a llamarlo, de diversión. Es un prototipo de alegría distinta que yo creo que va muy acompañada de la paz, Así es. porque uno siempre va acercándose pues cada vez más a la eternidad. Padre, ya, preguntas así de conclusión, ¿alguna película buena que le haya gustado de este tema o algo parecido que le haya conmovido? Mira, ninguna. No, no me gustan las películas, no suelo ver películas, o si veo una película es para entretenerme un rato y ver tiros. Sinceramente, en eso te fallo. No ha sido una película que te ha relacionado. Bueno, a ver, obviamente está la película de La Pasión, que es más una meditación y tal, ¿no? Pero si quieres, soy malo para eso de las películas, A ver, te fallo. un buen libro. Bueno, mira, libros sí, muchos, gracias a Dios. Mira, bueno, justo hablando de la fe, hay un gran libro que es Meditaciones sobre la fe, se llama el título, Meditaciones sobre la fe, ya antiguo, pero me acuerdo que desde hace mucho tiempo lo recomendamos. Y entonces, Meditaciones sobre la fe, y es de un padre polaco. ¿Cómo se llama este hombre? Pues no me acuerdo, pero si le pones Meditaciones sobre la fe y sale un nombre raro de un padre polaco, es Tadeusz no sé qué, el padre. Entonces es un gran libro, y además muy relacionado con esto que estamos platicando, ¿no? Sí, sí, sí. Y padre, cerrar con alguna frase del Evangelio que le conmueva a usted cada vez que le escucha. Bueno, te diría dos cosas. Bueno, una del Evangelio para mí, porque así me llamó Dios, cuando en Lucas 5 dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso nos dice también a todos los cristianos, no temas, porque yo he resucitado, he vencido, te espero en el cielo, estoy contigo, te acompaño en ese camino, no temas, ¿no? Y hay una frase también que creo, no es del Evangelio, pero es de San Pablo, la famosa, me amó y se entregó por mí, que creo que con esto podríamos, es un poco, vuelvo a la primera pregunta, ¿no? Al símbolo del amor de Cristo en el crucifijo, me amó y se entregó por mí. Perfecto. Padre, muchas gracias. Gracias a ti. Qué gusto.